Hoy día, hermanos, es martes 13 de agosto. Martes 13 de agosto, estamos en la lección número 7, en este trimestre, tercer trimestre, ¿no? De este año 2024. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a estudiar la lección cuyo título está aquí en la pantalla. Hermanos, ¿alguien puede confirmar que se ve la presentación dando lectura? Ahí está el título, hermanos. A ver, alguien puede mirar pantalla y darle una lectura, prenda su micro para confirmar que se ve la presentación. La montaña y la multitud. Muy bien, gracias, hermano. La montaña y la multitud, hermanos. ¿A qué nos estaremos refiriendo con esto de la montaña, hermanos? ¿A qué montaña nos estamos refiriendo hoy día? Hermanos, a ver si alguien se ha anticipado ya en la lectura del folleto de escuela sabática. Podemos mencionar. La montaña dice, ¿y a qué multitud, hermanos? Nos estamos refiriendo a qué multitud, ¿no? ¿A qué multitud? La montaña y la multitud. Y aquí he tomado una foto, hermanos, del internet. No sé si alguien puede visualizar, puede comentar. ¿Qué es lo que se ve en ese dibujo, hermanos? Ahí están tres discípulos. Ahí está Jesús. Está Elías y también está Moisés, ¿no? Y justamente ahí están en una montaña, ¿no? Ahí. ¿Qué escena es la que se está viendo? Si alguien puede participar. Es la transfiguración del Señor Jesucristo La y, transfiguración. y está demostrando con esto la resurrección del Señor Jesucristo. Muy bien, ahí está pues justamente la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea que ahí se presenta ante esos tres discípulos. ¿Quiénes son estos hermanos? Se presenta ahí como el Dios Todopoderoso, ¿no? Con toda su gloria, su resplandor, ¿no? Dice que el color blanco de la vestidura, ¿no? Reluciente, que nadie podría así lavar con esa dejar con esa blancura, ¿no? La ropa. Y ahí está también, pues, ¿no? Que vienen del cielo, Elías y también Moisés, y están conversando, ¿no? Ahí están conversando. La pregunta también que nos hacemos es, ¿qué estarían conversando, no? ¿Qué dice la Biblia? Por favor, los que tienen conocimiento así, han leído varios textos bíblicos respecto a este acontecimiento, pueden participar, ¿no? Y pues ahí vemos también los tres discípulos. ¿Quiénes son estos? Pedro, Son, Juan y Ahí está, Santiago. ahí está Pedro, Juan y Jacobo. ahí está, Pedro, Juan, no están los 12, sino solamente tres. Entonces aquí están algunos de los discípulos nada más que fueron llevados por el Señor Jesús para que contemplen este acontecimiento, ¿no? Como que así el Señor vendrá pues por segunda vez, así, ¿no? Así, con toda su gloria, hermanos. Bueno, Justo, sí, hermano, algo más se puede comentar ahí. una semana antes, nuestro Señor Jesucristo había predicho eso. De cierto os digo que muchos que están en este momento no descenderán a la tumba sin antes haber visto la segunda venida, o sea, cuando Él viniera, ¿no? A la segunda, más o menos de esta manera, dice. Jesús había dicho a sus discípulos que algunos de los que con Él estaban no gustarían la muerte antes de ver llegar el reino de Dios con poder. En la ocasión de la transfiguración, esta promesa se cumplió y el semblante de Jesús mudóse allí, de modo que brillaba como el sol. Sus vestiduras eran blancas y relucientes. Moisés representaba a los que resucitarán de entre los muertos. Al producirse el segundo advenimiento de Jesús, Elías, que fue trasladado sin conocer la muerte, representa a los que cuando vuelva Cristo serán transformados inmortales y trasladados al cielo sin ver la muerte.
Los discípulos contemplaban con temeroso asombro la excelsa majestad de Jesús y la nube que los cobijaba, y oían la voz de Dios diciendo con terrible majestad: este es mi Hijo amado, a él oíd. Esto está escrito en Primeros Escritos, página 164. Muy bien, hermanos, ahí está, pues, ¿no? Las cosas que han sucedido allí, ¿no? Ahí están los comentarios, hermanos. Y qué interesante, ¿no? Que Moisés, ¿no? Recuerden que murió, lo enterró nuestro mismo Señor, pero sabemos que lo resucitó, se lo llevó al cielo, pues, ¿no? Y resucitó ahí, o bueno, resucitado se lo llevó. Y hay un simbolismo allí de aquellos que descansaremos y el Señor cuando venga por segunda vez nos resucitará. Y también está ahí Elías. Elías no murió, no murió, ¿no? Fue llevado vivo al cielo. Entonces, cuando venga Jesús también, muchos de nosotros tal vez estemos vivos, hermanos, ¿no? Y pues Él nos transformará en un abrir y cerrar de ojo y nos llevará, pues no experimentaremos la muerte, pues, ¿no? Entonces hay dos aspectos, ¿no? Y también, hermanos, está hablando acerca del reino de Dios. Entonces aquí la pregunta que nos hacemos, ¿dónde está el reino de Dios? Aquí en esta escena, ¿no? ¿Dónde está el reino de Dios? Bueno, nos hacemos preguntas para entender, ¿no? Porque bastante se habla acerca del reino de Dios, ¿no? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros, dicen, ¿no? Y entonces tratar de dar respuestas, ¿no? Porque está hablando del reino de Dios también. Muy bien, hermanos, vamos a ir entonces a los textos bíblicos y vamos a aclarar nuestras preguntas o vamos a dar respuesta a nuestras preguntas, hermano. Bueno, ahí en nuestro... Hermanito, Sí, hermana. antes de que entre a la lección, la transfiguración se refiere también al cambio de apariencia del Señor, de la forma mortal del cuerpo con el cual sufriría y moriría a una forma glorificada con la cual resucitaría de entre los muertos. La raíz latina del término es la siguiente: trans indica a través y figura señala la forma, ¿no? Entonces acá vemos esos, ¿no? Amén, hermanito, amén. Amén, amén. Entonces ahí estamos hablando de la transfiguración, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Y cuando uno lee el Apocalipsis también vemos ahí Juan, el discípulo amado, que está ahí en la isla de Patmos. Ahí, hermanos, se le presenta también el Señor Jesucristo transfigurado, ¿no? O sea, como realmente es pues, Dios Todopoderoso, ¿no? Y relumbra, pues, ¿no? Ahí con todo su poder, ¿no? Y ahí se muestra. Y así, en varias otras partes también se muestra. Bueno, vamos a ver entonces, hermanos, aquí lo que dice la lección de escuela sabática, hermanos. Nos dice que leamos Marcos, el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 1 al 13, dice, ¿no? Y la pregunta que nos hacen para esta mañana dice, ¿qué vieron Pedro, Santiago y Juan una noche con Jesús? Aquí, hermanos, no sé si alguien puede aclarar, de repente hay algunos en los evangelios. Respecto a esto me pregunto, ¿no? Esto lo que dice una noche, ¿no? Pedro, aquí dice Santiago y Juan una noche con Jesús. No habla de una noche, ¿no? Bueno, a ver si alguien puede comentar de eso, ¿no? Con un texto bíblico de repente. Vamos a leer entonces ahora la palabra de Dios, lo que dice aquí, ¿no? ¿Qué vieron, no? Pedro, Santiago y Juan, los tres discípulos, no, esa noche dice aquí, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Marcos 9:1 dice, y les decía, ¿no? Y les decía, el Señor Jesucristo es el que está diciendo, el que está hablando, ¿no? Y les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí, miren este detalle, hermanos, están sus discípulos ahí, y el Señor Jesús dice, no, algunos de ustedes, ¿no? Hay algunos de ustedes que están aquí
que no probarán no probarán la muerte, ¿hasta cuándo? Dice, hasta que vean el reino de Dios, hasta que vean el reino de Dios. Les está diciendo que no van a morir, no, algunos de ustedes no van a morir hasta, dice aquí en esta versión, hermanos, hasta que vean el reino de Dios. Si tienen alguna versión, hermanos, para aclarar, pues, amén, hermanos, participen. Entonces está diciendo hasta que vean el reino de Dios. O sea, no van a morir. Antes de morir, ellos tenían que ver el reino de Dios. El reino de Dios. Después de que haya venido con poder, dice. Y también aquí recalca después de que haya venido con poder. Entonces está hablando, hermanos, aquí de su venida con poder, dice, ¿no? Con poder, ¿no? Ahí. Sí, sí, hermano. San Mateo, capítulo 6, versículo 28, está hablando del mismo momento del que está hablando Jesús en Marcos. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, esa transfiguración representa la venida de la segunda venida de Cristo. Así vendrá, con esa gloria, con ese esplendor. Amén, amén. Gracias, hermano Marcelino. Miren ahí el libro de Mateo, la traducción habla justamente de nuestro Señor Jesús, que se manifestará, y aquí está hablando que vean el reino de Dios. Esta es otra traducción. Bueno, debe estar ahí en lo mismo, ¿no? O sea, en otras palabras, el reino de Dios es el mismo Señor Jesucristo, pues, hermanos, haciendo la comparación con los dos evangelios. Entonces, si aquí está hablando el reino de Dios y él está hablando el Hijo de Dios, pues es lo mismo. El Hijo de Dios y el reino de Dios es lo mismo, ¿no? Cuando él también predica, arrepentíos, porque el reino de Dios se acerca a ustedes. ¿Quién se ha acercado? Nuestro Señor Jesucristo, pues, hermanos, ¿no? Que es el fundador de la iglesia, pues, ¿no? Y así, unidos al Señor Jesús, somos parte del reino de Dios, pues, hermanos, ¿no? Muy bien, ahí están los detalles, hermanos. Vamos a continuar, hermanos. Y aquí hay un subtítulo, habla en la Biblia, la transfiguración. Bueno, esto le han añadido, ¿no? Este subtítulo. Entonces dice aquí, 6 días después de lo que esto dijo el Señor Jesucristo, ¿no? De que algunos de ustedes no van a morir, sino antes van a ver, ¿no? Aquí el reino de Dios o al Señor Jesucristo, ¿no? Ahí, eh, entonces dice, pasan 6 días, hermanos, y después dice, ¿qué haces después de 6 días? Jesús elige, pues, o toma, dice, consigo a 3 discípulos, hermanos. ¿A quiénes? Elige a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y los llevó, hermanos, aparte, solos, solos, ahí están Jesús y los 3 discípulos, a un monte alto, hermanos, a un monte alto. Ahora, ¿qué monte sería? Pero ahí está, a un monte alto. Y se transfiguró, hermanos, delante de ellos. Así que Jesús se transfiguró delante de ellos. Y hermanos, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, hermanos. Sus vestiduras se volvieron pues resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer, hermanos. Entonces ahí está la gloria del Señor referido a las vestiduras blancas, hermanos, ¿no? Y, y se les apareció ahí, hermanos, en esa transfiguración del Señor Jesús. Elías se aparece ahí junto con Moisés, hermanos, y estaban hablando con Jesús. Una pregunta que nos hacemos, ¿qué estarían hablando, no? Y estaban hablando con Jesús entonces Elías y Moisés. Eso están viendo los 3 discípulos, hermano. Entonces, ¿qué pasa con Pedro? Vamos a ver. Pedro interviniendo, siempre Pedro hablando en todas circunstancias. ¿Qué dice Pedro? Dice a nuestro Señor Jesús, Rabí, maestro, le dice, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué les parece? Esa idea de Pedro, ¿no? Hacer 3, ¿no?
enramadas o como cartas, tal vez, ¿no? Para que estén ahí los tres. Hermano ¿Cómo se le Justo, ocurrió esa idea? Sí, hermano. antes que pase a lo que dijo Pedro, en San Lucas, Lucas nomás, Lucas capítulo 9, versículo 27 en adelante, clarifica esto, inclusive a qué hora será, porque dice noche en la lección. 27 dice, y os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y aconteció como 8 días después, o sea, después de una semana, ¿no? De estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestidura blanca y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él. ¿De qué hablaban? Los cuales eran Moisés y Elías. 31, que aparecieron en gloria y hablaban de su partida, la cual él había de cumplir en Jerusalén. Partida me parece que está hablando de su muerte. En Jerusalén iba a morir fuera de la ciudad, en el Gólgota. ¿Se acuerdan? Pedro una vez le dijo, no te acontezca esto, ¿cómo vas a morir? Y Jesús lo reprendió. Pero en esta vez, Elías y Moisés le fortalecen, le dicen que seguramente no, que tenga valor, que tenga fiel a la obediencia al Padre, porque aquí dice, hablaban de su partida en Jerusalén. Luego dice aquí 32, y Pedro, bueno, ya estaba usted continuando. Entonces, un libro, en este caso un evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, hablando del mismo, nos clarifican, nos alumbran mayor luz. Muy bien, hermanos. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, estamos viendo aquí los evangelios. Es la visión que tuvieron cada discípulo respecto de esta escena. Cada uno va contando esa escena de una y otra forma. Los detalles que ven, ¿no? Es como nosotros viéramos de repente un acontecimiento, pero también otra persona ve y cada uno da su testimonio de lo que ha visto, ¿no? Pero aquí está inspirado por Dios todos estos detalles, ¿no? Que se comentan, estamos comentando aquí. Bueno, y bueno, hermanos, aquí estábamos con Pedro interviniendo. Él dice, ¿no? Al Señor Jesús, Maestro, bueno es estarnos aquí, hagamos 3 enramadas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él dice, Pedro, no sabía pues qué decir, pero a él le gustaba hablar, ¿no? Pues estaban aterrados, dice, miren la situación emocional ahí, estaban, dice, aterrados, aterrorizados, hermanos, ¿no? Al ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces se formó una nube, dice aquí, hermanos, miren lo que está diciendo acá. Entonces se formó una nube, dice, ¿no? Una nube, cubriéndolos pues a todos, ¿no? O sea, la nube les cubre. ¿Y qué pasa, hermanos? Y una voz salió de la nube. Una voz salió, bueno, es la voz de Dios, ¿no? Dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Este es mi hijo amado, a él oíd. Así como en el bautismo del Señor Jesucristo, hermanos, la voz de nuestro Padre Dios dice, este es mi hijo amado, ¿no? Con él tengo contentamiento, ¿no? Y aquí dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Y si nosotros estamos aquí estudiando la palabra del Señor, entonces aquí Dios mismo, el Padre, está confirmando de que Él es el Hijo de Dios, hermanos. Y a Él debemos escuchar, pues a Él debemos escuchar, hermanos. Bueno, continuamos, hermanos. Continúa ahí, dice, y enseguida miraron en derredor, dice, miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, ¿no? Sino a Jesús solo. O sea que desaparece, ¿no? Ahí
Moisés, Elías, y ahí está Jesús, y allá no está ahora con su gloria, ¿no? Sino tal como estaba ahí como un ser humano más, ¿no? Cuando bajaban del monte, entonces ahí está, hermanos, están bajando ahora del monte, ¿no? Donde pasó la transfiguración. Entonces ahí dice, les ordenó, el Señor Jesús les ordena a estos tres discípulos que no contaran a nadie lo que habían visto, pues no van a contar a nadie lo que han visto. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Bueno, esto debían contarlo cuando ya el Señor Jesucristo, ¿no? Resucitara, ¿no? Jesús tenía, como ya lo mencionó también ese comentario, ¿no? Que leyó nuestro hermano Marcelino, que Jesús, Bueno, justo. su partida sería su muerte y después al tercer día resucitaría, ¿no? Entre los muertos. Recién ahí comentarían esta escena que habían visto. Sí, hermano. El versículo 36 del capítulo 9 de San Lucas dice, y pasado aquella Y pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie ni de lo que habían visto. Y aconteció que al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud salió al encuentro. O sea, era una noche que pasó entera con sus tres discípulos y luego la transfiguración. Al día siguiente bajaron. Quiere decir, era una noche memorable para los tres discípulos, ¿no? Que vieron la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo y la orden era de que callaran y no dijeran a nadie hasta que Él resucite. Entonces, al resucitar, recién ellos tendrían que contar a sus discípulos para fortalecer su fe. Muy bien, hermano. Sí, pues, bueno, ahí, o sea, me imagino, ¿no? Una tarde subieron a la montaña y estuvieron ahí en la tarde, la transfiguración, de ahí la nube también que les da una sombra, y seguramente se quedaron allí, ¿no? Toda la noche, ¿no? Y en la mañana, pues, está apareciendo, ¿no? Ah, porque Marcos, hermanos, no da muchos detalles, va rápidamente, ¿no? Al grano, como decimos, ¿no? Muy bien, entonces estamos ahí, hermanos, ¿no? Viendo estos detalles importantes. Entonces bajan, hermanos, por el monte. El Señor ahí en lo que están bajando les ordena pues a sus discípulos que no comenten nada de esta transfiguración del Señor, que habían visto y entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que sea el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, resucitara pues entre los muertos, hermanos. Y se guardaron, pues, para sí lo dicho, dice aquí en Marcos, discutiendo entre sí. Ellos discutían, los tres discípulos discutían, ¿no? Porque les dijo, ¿no? Hasta que resucitara, dicen, ¿no? Dentro de los muertos. Entonces, no entendían eso, hermanos. ¿Qué significaría resucitar de entre los muertos? Ellos no entendían ni pensaban que Jesús iba a morir, ¿no? Aunque les había dicho varias veces, ¿no? Que Jesús iba a morir, pero ellos como que no comprendían ese asunto, ¿no? Y no nos vaya a pasar a nosotros también eso, hermanos. A veces hay muchas cosas que nos está diciendo una y otra vez y así como los discípulos de repente, ¿no? Que nos ponemos a discutir como los discípulos y nos preguntamos, ¿qué cosa es esto de resucitar de entre los muertos? O de alguna escena o acontecimiento profético, no que ya se nos dice y de repente no lo hemos grabado, no ha entrado en nuestro corazón y nos olvidamos, pues. Y le preguntaron, pues, diciendo, ¿no? ¿Por qué dicen los escribas, dice aquí, ¿no? Los escribas encargados de la Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Entonces ahí los discípulos también recuerdan seguro los textos bíblicos y dice, pues, ¿no? ¿Por qué los escribas dicen que Elías, ¿no? Debería venir primero, ¿no? Entonces ahí el Señor Jesús les contesta, es cierto que Elías al venir, dice primero, restaurará todas las cosas, ¿no? Elías dice, restaurará todas las cosas. Y sin embargo, ¿no? Pregunta acá, dice,
¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? Entonces aquí hay una pregunta, ¿no? El Señor Jesús hace, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? ¿Mm? Así que hermanos, miren aquí, estoy tratando de entender, a ver si ayudan también a entender. Están hablando de Elías, ¿no? Que proféticamente vendría para restaurar. Y claro que más Hermano adelante va Gusto, aclarándose este asunto, ¿no? Sí, hermano. ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre? Eh, que padezca mucho y despreciaron. Parece que un poquito más abajo, otro libro, pero dice, en verdad Elías ya vino. Hicieron Ujú. todo lo que quisieron, hasta le cortaron la cabeza, ¿se acuerdan? Estaba hablando de Elías representaba a Juan el Bautista y nuestra misión de la predicación de los tres ángeles representa el segundo Elías, que prepara la venida del pueblo para su segunda venida. Compara Tercer ahora nuestra Elías. misión. Muy Perdón, bien, viene a ser el tercer Elías. muy O sea, bien. el mensaje del tercer ángel, lo que ahora se está predicando por nosotros los miembros de todas las naciones, bien, venimos a ser el tercer Elías. Muy Bueno, bien, 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 hermano. Bien, gracias, hermanos. Entonces, Elías es este nombre de Elías, el profeta Elías, hermanos, es un símbolo de Juan el Bautista que preparó el camino, pues, para nuestro Señor Jesucristo. Pero no entendieron así, pues, como era Juan Bautista, entonces, pues, eh, no se daban cuenta de que él era Elías, porque aquí en el 13 ya aclara el Señor Jesucristo, dice, ¿no? Pero yo os digo que Elías ya ha venido, les dice, ¿no? Y le hicieron cuanto quisieron tal como está escrito de él. O sea, le han cortado la cabeza, pues, a Juan el Bautista. Pero él, hermanos, salió al desierto a predicar, ¿no? Y era el primo, ¿no? ¿no? Carnalmente de Jesús, ¿no? Ah, este, y él predicó, pues, ¿no? Para que papás y los hijos estén, pues, unidos, no para que se arrepientan. O sea, es como que un camino está todo lleno de piedras, hueco, entonces se allana, pues, ¿no? Se prepara ese camino para que se pueda caminar. Espiritualmente hablando, hermanos, lo que hizo Juan Bautista es eso. Preparó un camino para que venga el Señor Jesucristo en su primera venida. Y hay otro Elías, hermanos, pues también, que es el mismo nombre, que es un símbolo, que está representándonos a nosotros, hermanos, ¿no? Somos los Elías que estamos preparando el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué estamos haciendo al predicar? Estamos haciendo que las familias estén preparadas, pues papás y los hijos estén unidos, no estén ahí peleados, ¿no? Entonces, y así, la predicación del Evangelio es ese, ¿no? Preparar, ¿no? El camino para, bueno, el pueblo, ¿no? Para que venga el Señor Jesucristo en segunda vez. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Vamos a leer los comentarios ahora, hermanos. Los comentarios dice aquí, la predicación de Jesús en Marcos 9:1, como hemos leído, hermanos, no, de que algunos que estaban con él, no, algunos de sus discípulos, no gustarían pues la muerte antes de ver el reino de Dios venir en gloria, y se cumplió pues, hermanos, pocos días después, ¿no? ¿Cuándo? Cuando llevó consigo, hermanos, a Pedro, Santiago y Juan a un alto monte. Allí se transfigura ante ellos con la gloria del reino celestial, pues, hermanos. Ahí se transfigura el Señor Jesús, ¿no? Y ahí está la gloria del reino celestial. Elías y Moisés, hermanos, descienden entonces del ámbito celestial y conversan con nuestro Señor Jesucristo y hablan de su partida en Jerusalén, o sea, de su muerte y su resurrección, pues del Señor Jesucristo, ¿no? Lucas destaca que hablaban de la partida, que en griego es éxodos,
no de Jesús. Bueno, esta palabrita Éxodo, hermanos, miren que en Éxodo, el Éxodo sobre todo es, ¿no?, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿no? Éxodo. Entonces esa palabra de esa partida, Éxodos también significa, ¿no? Entonces la partida de Jesús, ¿no?, que habría de ocurrir en Jerusalén. Eso es lo que dice Lucas 9, 31, 30 y 31. Y es otro evangelio, Lucas, hermanos, y ahí dice justamente eso, ¿no? He aquí, dice, dos hombres hablaban con él, ¿no? Los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria, ¿no?, hablaban de la partida de Jesús, hermanos, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. ¿Qué cosa iba a cumplir? Pues en Jerusalén. Morir, pues por nuestros pecados, hermanos, que para eso vino el Señor Jesucristo. Y al tercer día, resucitar, vencer la muerte, pues, hermanos. Y eso es lo que realmente, pues, nos soluciona el problema, ¿no?, a nosotros, seres humanos pecadores de esta tierra, de que hay perdón en Jesucristo, ¿no? Porque Él pagó, Él es nuestra justicia y pues, hermanos, eso es lo importante, hermanos, ¿no? De otra manera, nadie podría ser salvo si no es a través de lo que Jesús pagó por nuestro pecado con su muerte. Es el único el que puede, pues, salvarnos, hermanos, ¿no? Por eso en Jesús hay vida eterna, hay perdón, hay todo, todo, todo. Por eso el llamado para nosotros es confiar en Él. Y continuamos, hermanos, en los comentarios. Dice aquí, de esta manera, hermanos, la escena de gloria está ligada, pues, a la muerte de Jesús en la cruz, como dice Marcos 9:9. ¿Qué dice ahí? Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Cuando están bajando de ese monte de la transfiguración, hermanos, ahí les está diciéndole que no cuenten esta transfiguración. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Entonces, referido a la partida del Señor Jesús en Jerusalén, es su muerte, su resurrección, pues todo lo que tenía que acontecer. A eso vino el Señor Jesús, o Dios transformado en un ser humano, pues Él cumple, ¿no? Con esa promesa que hizo Adán y Eva, que vendría la simiente, ¿no?, de la mujer, para pisar la cabeza de la simiente de la serpiente. Así es donde le pisa, pues, ¿no?, la cabeza a la serpiente, o sea, Satanás, que él se apoderó de este mundo, ¿no? Que contaminó con pecado a todo ser humano, pero el Señor vino a librarnos, pues, ¿no es cierto? Y pues con su muerte y su resurrección pisa la cabeza, o solo vence, pues, ¿no? Y pierde, ¿no? Realmente Satanás en este conflicto perdió. Ahí es donde ya pues Satanás está ya completamente destinado para la muerte eterna. El lago de fuego y azufre preparado está para él, ¿no? Entonces ya venció pues el Señor Jesús. Así que lo que nos toca a nosotros es confiar en el Señor, porque en su mano del Señor Jesús está la vida, está la muerte, está la resurrección, está todo, ¿no? Todo el poder del cielo y la tierra está en nuestro Señor Jesucristo. Ya no en las manos de Satanás, ¿no?, que se aprovechaba de la gente y por el temor de la muerte se apropiaba de la gente, pues, ¿no?, ahí de este mundo. Bueno, dice aquí, hermanos, más comentarios, y sería una fuente de esperanza cuando los discípulos lo vieran crucificado. Bueno, claro, hermanos, ¿no? Entonces ya los tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, ya sabían este asunto de que este era una fuente de esperanza, pues la crucifixión de Jesús, hermanos, ¿no? Sería un asunto de gozo, de alegría, hermanos, ¿no? A veces uno cuando ve esas escenas de la muerte de Jesús, a la persona a veces pone a llorar, cómo ha sufrido, pero eso es lo que más bien debía darnos alegría de que Jesús ha dado su vida por nosotros, ¿no? Y esa es la fuente de esperanza. Si no hubiese muerto Jesús, no habría pues esperanza, hermanos, ¿no? Y sería una fuente de esperanza cuando los discípulos lo vieran crucificado, ¿no? Como también le dijo a Nicodemo, ¿no?
le dijo, no, que ahí está, el que ve o tiene fe en el Hijo, no, del hombre que será crucificado, pues ahí tendría solución al problema, ¿no? Tendría vida eterna, pues Nicodemo. De tal manera amó Dios pues al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así le dice a Nicodemo, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, el Señor Jesucristo sería una fuente de esperanza, esto para los discípulos que lo vieran crucificado, ¿no? La mañana siguiente, hermanos, tras la experiencia en el monte, ahí está también comentando aquí, la mañana siguiente, que se quedaron ahí la noche, los tres discípulos preguntaron pues a Jesús acerca de la venida previa de Elías, ¿no? Esta idea está probablemente ligada pues a la expectación de que Elías reaparecería antes que el Mesías, ¿no? Entonces también está aquí en Malaquías 4, 5 y 6, hermanos, así este simbolismo de Elías. Miren aquí lo que dice, hermanos. He aquí yo os envío al profeta Elías. Así dice en Malaquías, hermanos, 4, 5. Voy a enviar, en este caso Dios está diciendo aquí, ¿no? Envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Día grande y terrible, dice, ¿no? Entonces, aquí está haciendo alusión, hermanos, a que Elías prepararía el camino, ¿no? Para el Señor Jesús antes de que Él venga, ¿no? Él hará volver, dice, el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición, ¿no? Entonces aquí justamente, así como Juan Bautista hizo su trabajo, también nosotros, hermanos, tenemos que hacer nuestro trabajo, preparar a la humanidad, a la gente, hermanos, para que no haya una reconciliación en la familia, en padres, hijos, todos, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? Que el evangelio, ¿no? Que tiene solución para resolver todos los problemas que pueda haber en las familias. Jesús, hermanos, contesta que Elías ya ha venido, refiriéndose a Juan el Bautista, así como mataron a Juan el Bautista, Jesús también pues moriría, pero habría de resucitar 3 días después. Tras la noche de gloria, la escena al pie del monte, hermanos, era un triste caos, dicen. O sea, cuando bajan, hermanos, ahí, entonces, del monte, había un caos, dicen, ¿no, hermanos? ¿Cuál era ese caos, hermanos? O sea, vamos a ver este problema que hubo ahí cuando bajan, ¿no? Marcos 9, 14 al 29 dice, hermanos, vamos a leer. Cuando volvieron, cuando volvieron, dice, a los discípulos, o sea, Jesús y los 3 discípulos, ¿no? Vuelven a los demás, donde estaban los 9 que quedaron, ¿no? Vieron una gran multitud, hermanos, y había una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían entre ellos. Ahí también estaban metidos los escribas, hermanos, discutiendo con ellos, ¿no? Enseguida, hermanos, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó pues sorprendida y corriendo hacia él, miren, la multitud corre hacia el Señor Jesucristo y le saludaban, dicen, ¿no? Le saludan y él les preguntó, pues, ¿no? El Señor Jesús le dice, ¿qué discutís con ellos? ¿Qué cosas están discutiendo ustedes? O sea, ahí están los escribas, ¿no? Estaban discutiendo, ¿no? Con ellos, pues entre ellos estarían discutiendo, hermanos. Y uno de la multitud le respondió pues al Señor Jesús, ¿no? A la pregunta, ¿qué están discutiendo? Maestro, esta persona le dice, maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, dice, un espíritu mudo. Y siempre que se apodera de él, ese espíritu mudo, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije pues a tus discípulos que lo expulsaran ese demonio, ¿no? Pero no pudieron, tus discípulos no han podido expulsar. Respondiéndoles el Señor Jesucristo, hermanos, dice, ¿no? El Señor Jesús. Oh generación incrédula, dice. Miren lo que está diciendo aquí, hermanos.
oh generación incrédula, ¿no? Esto de la incredulidad, hermanos, es importante recalcar aquí. Oh generación, dice, incrédula, ¿no? Incrédula. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? ¿No? ¿Hasta cuándo? Dice, ¿no? Eso es un llamado de atención, hermanos, para nosotros también, ¿no? O sea, generación incrédula. No, no vaya a ser que estemos, pues aquí, hermanos, incrédulos. Estamos estudiando claramente todo. ¿Quién es Jesús? ¿No? Y de repente alguien de nosotros no está creyendo, pues ahí el llamado de atención, pues, oh generación incrédula. Si somos incrédulos, hermanos, nada podemos hacer, pues. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Dice el Señor Jesús. ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo allá, traigan al joven, ¿no? A ese joven, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Vamos a ver, no olviden, hermanos, esa palabrita, la incredulidad, ¿no? Y se lo trajeron pues a este joven, ¿no? Y cuando el espíritu vio a Jesús, ese espíritu mudo, ¿no es cierto? Este demonio que estaba dentro del joven, ¿qué hace con el joven, no? Al instante sacudió con violencia al muchacho y este cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. O sea, lo revuelca pues al joven, ¿no? Este espíritu mudo. Entonces ahí, hermanos, miren, que, y aquí Jesús empieza a conversar, hermanos. Preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el papá responde, pues dice, desde su niñez, desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero, hermanos, mira lo que dice aquí. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Hermanos, yo hago la pregunta aquí, hermanos, para ustedes, hermanitos. ¿Por qué el Señor Jesucristo empieza a conversar con el papá de este niño, no? ¿Por qué no le ha curado inmediatamente, pues, a este joven, hermanos? Hermano, justo. Dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede eso? Le pregunta, empieza a conversar con el padre, hermanos. Sí, hermana Mónica, por favor. Es lo que debemos hacer también siempre, y es para ver qué tanta fe tienen las personas en Jesús, en que Él puede Ajá. hacerlo. Muy bien, muy bien. Sí, pues, hermanos, aquí se entiende claramente de que el Señor Jesucristo, Él podría sanarlo inmediatamente, ¿no? Pero es imposible, hermanos, que se suceda un milagro si no hay fe. O sea, cuando hay incredulidad, hermanos, no va a suceder nada, hermanos, no va a suceder nada. Entonces aquí se necesita que tenga fe, sobre todo el papá, el padre, porque el muchacho pues está completamente dominado por el espíritu mudo, ¿no? Por el demonio. Entonces aquí por eso es que el Señor empieza a conversar para ayudarle a esta persona, al padre, para que ejerza fe, para que tenga fe. Porque si no tiene fe no va a pasar nada, pues. Y entonces en esa conversación, entonces aquí vemos, se descubre, ¿no? Aquí dice, no, pero si tú puedes hacer algo, le está diciendo, o sea, está dudando, pues. A ver, Señor, si puedes hacer algo. ¿Cómo vamos a decirle eso al Señor? Señor, si tú puedes hacer algo. El Señor puede hacer todo, hermanos, ¿no? Pero todo que esté de acuerdo a su voluntad, por supuesto, ¿no? Pero acá, hermanos, el papá está dudando, pues, ¿no? Y no se puede hacer nada cuando se duda. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora, se diría, no, si tienes duda no se puede hacer nada, nada. Dios no puede hacer nada porque está dudando, no se puede hacer nada. Entonces Jesús le dijo, ¿no? ¿Cómo? Si tú puedes, aquí en esta versión dice así, no sé en vuestra versión, hermanos, ¿qué dice? Dicen, ¿cómo? Si tú puedes, o sea, ¿cómo vas a decir así? Pues no, si tú puedes. O sea, eso quiere decir que no hay fe. Todas las cosas son posibles para el que cree. Ahí está, hermanos, la respuesta. Todas las cosas son posibles para el que cree. Para el que no cree, para el que está dudando, no sucede nada, hermanos. No sucede nada. Entonces, todas las cosas son posibles
¿no? Para el que cree. Al instante, hermanos, el padre del muchacho gritó. Entonces ahí clama pues el padre, ¿no? De este muchacho. ¿Y qué es lo que dice el padre? Creo, dice, Señor, creo, dice. Pero se da cuenta que él es incrédulo, pues, ¿no? Entonces le pide al Señor, le dice, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame, Señor, prácticamente soy un incrédulo. Reconoce, pues, ¿no? Ahí su incredulidad, este padre, ¿no? Y quiere ejercer la fe. Entonces, pero ahí ya está ejerciendo fe, pues este padre de familia se está dando cuenta de que necesita, ¿no? Realmente creer. Y quiere creer, pues no. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, entonces ahí es donde recién el Señor Jesucristo reprende al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar, hermanos, este joven empieza a gritar y es el demonio, ¿no? Y de sacudirlo con terribles convulsiones, lo revuelca, ¿no? Al joven. Salió pues este espíritu mudo, hermano, sale. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decía, pues, está muerto. El joven ha muerto, decía la gente, ¿no? Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Y cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos, pues hermanos, ahí le preguntaron en privado, ¿no? Ahí a solas, al Señor Jesús le dijo, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y aquí vean la respuesta del Señor Jesús. Él les dijo, no, esta clase con nada puede salir, sino con oración, dice. En algunas otras versiones también dice con ayuno y oración, ¿no? Entonces, hermanos, es importante la oración, hermanos. Hermanos, ahí está esa escena y lo que estamos resaltando aquí, hermanos, es la fe. Hay que tener fe, confianza, creer en nuestro Señor Jesucristo. Los 9 discípulos, dice aquí, hermanos, habían encontrado a un muchacho endemoniado al que no pudieron sanar. Cuando Jesús aparece en la escena, todos corren a su encuentro. La historia sigue con un desarrollo acerca del poder del demonio, dice, ¿no? El poder del demonio sobre el joven, ¿no? Jesús dedica lo que parece un considerable tiempo a inquirir acerca de los detalles de la posesión demoníaca. Ya hemos visto, hermanos, esto de que, ¿para qué se detiene un poco el Señor Jesús ahí, haciendo preguntas? Es para que ejerza fe, pues, no el padre de este muchacho. Resulta demasiado para el padre, quien exclama, ¿no? Si puedes algo, ayúdanos, compadécete de nosotros. ¿Cómo vamos a decir, hermanos, así, no? Si puedes algo, ayúdanos. Dios puede todo, pues no. Jesús capta inmediatamente la expresión de duda. Ahí está. La respuesta del Señor podría ser parafraseada de la siguiente manera, parafraseando, ¿no? ¿Cómo que si puedes? Si más o menos está diciendo el Señor, ¿cómo vas a decir si puedes? O sea, en otras palabras, ¿no crees que yo puedo? ¿No? Entonces, esas palabritas, hermanos, de duda no deberíamos nosotros expresar, no deberíamos de dudar, ¿no? Entonces, súbitamente, como si fuera un relámpago, hermanos, el padre percibe que no solo su hijo tiene un problema. ¿Quién es el que tiene el problema? El mismo, ¿no? El mismo padre. Él mismo tiene un problema de incredulidad. No vaya a ser que ese sea nuestro problema. Y esta puede impedir que su hijo sea sanado, pues hermano. El desesperado padre se abandona a la misericordia de Jesús con la memorable frase. Aquí viene esta frase interesante. Creo, dice, ayuda mi incredulidad. Entonces aquí hay un reconocimiento, ¿no? De este padre de familia de que era un incrédulo y pide al Señor, ¿no? Que lo haga creyente. Ojalá que nosotros pidamos también, así que nos ayude, ¿no? El Señor, pues, en nuestra incredulidad, como dijo este padre de familia. Y Jesús sana al muchacho
¿no? Y aquí viene la última pregunta. ¿En qué situaciones, hermano, hermana, que estás en esta sala, si las hubo, has tenido que clamar, creo, ayuda a mi incredulidad? A ver, hermano, hermana, de repente tú has pasado esa situación. ¿Qué aprendiste de esas experiencias, no? Si hemos de repente tenido esa experiencia de estar incrédulos, hermanos, y hemos podido tal vez clamar, así como ese padre de familia, y hemos aprendido, ¿no? ¿O qué hemos aprendido de esa experiencia? A ver, hermanos, participen para despedirnos, hermanos, participen. ¿Alguien quiere responder esa pregunta, hermanos? O contar esa experiencia de Hermano aprendizaje Justo, que han tenido. Sí, hermana, a ver, cuéntenos su experiencia, hermano. bueno, como ustedes saben, mi marido ha estado sin trabajo ya bastante tiempo y bueno, siempre pido a Dios que se haga su voluntad, pero llega un momento en que a veces uno no quiere pedir ayuda a otras personas, porque uno dice, yo confío en Dios, yo sé que Dios va a ayudarnos, y estábamos, a lo mejor no en una situación tan crítica, pero de repente empieza a faltar el aceite, el azúcar, esas cosas, y yo estaba hablando con mi papá, que vive lejos de acá, y pensaba en esas cosas que me faltaban, pero yo decía, no le voy a pedir porque yo creo que Dios me va a dar. Pero en el fondo igual estaba con la preocupación, estaba afligida. Y recuerdo que terminé de hablar con mi papá sin decirle nada y me puse a llorar. Yo le dije, Señor, perdóname, perdóname porque yo quiero confiar en ti. Y como esta persona aquí, el padre del endemoniado, le pedía que él me ayudara a tener más fe, porque a veces es difícil. Y hermanos, sobre la misma, eh, pasaron como 10 minutos y salí al patio, al jardín, a ver unas cosas, y me llama mi vecino, y mi vecino tenía una caja de mercadería para mí. Y di gloria a Dios porque Él es tan bueno, porque a pesar de nuestra incredulidad, Él, él responde. Y no solo eso, sino que una amiga a la cual le habíamos prestado un dinero hacía mucho tiempo también, ¿cierto? Me llamó, me dijo, oye, dime en qué cuenta te puedo depositar porque tengo algo para ti. Entonces el Señor nos da mucho más de lo que pedimos. Yo quería para azúcar y aceite ese día y el Señor me dio mucho más. Pero lo que más me dio el Señor fue eh, fortaleció mi fe, porque Él Muy vio bien. que en ese momento estaba con la debilidad, ¿cierto? Amén, amén, hermano. Muy bien, hermanitos. Sí, pues, hermanos, sí, recordamos. Personalmente también, no testifico, ¿no? De que tenía un año sin trabajo, ¿no? Un año no tenía trabajo y así pasó la situación, como dice la hermana, pues está en una situación en la cual yo tenía que ayudar a mi hija. Bueno, ella estudió en el colegio en la UPU y hay que pagar ahí, pues ella estaba colportando, pues tuve que ayudar a colportar. Y miren, hermanos, no, lo que aprendo la lección es que cuando salgo recién a colportar, porque el asunto es salir, ¿no? Hacer las cosas que Dios dice. Y en medio de eso, entonces colportando ahí a mis colegas que tenía ahí en la universidad, uno de los colegas no sabría, ¿no? Que no tenía trabajo, me dice, vamos justo a la Universidad Andina, me dice, ¿no? Me lleva, pues, ¿no? Inmediatamente ahí, hermanos, me dan al trabajo, pues, ¿no? Ya presento mis papeles y todo, y ya inmediatamente empiezo ya, pues, a trabajar, ¿no? Entonces, yo la lección que saco, hermanos, es de que cuando necesitamos algo, hay que tener fe, nada más confiar, pero eso no esperar, ¿no? Así, sino hay que salir, ¿no? Haciendo, en este caso, el colportaje, encontré, hay un colega que me llevó, pues, ¿no? A donde había el trabajo. O sea, Dios está pendiente y sabe, pero hagamos lo que esté de nuestra parte, ¿no? Haciendo la voluntad de Dios y también ejerciendo la fe. No desconfiar, pues, en ningún momento, ¿no? No desconfiar, pues, ¿no? No tener falta, ¿no? De fe, sino el Señor sabe, ¿no? ¿Por qué y cuándo? Entonces, no dudar, ¿no? Entonces,
Y Dios tiene todo preparado, pues, hermano, hacer las cosas, ¿no? Bueno, eso es mi experiencia también de mí. Seguramente todos tenemos experiencia. Bueno, vamos a despedirnos, hermanos. Ya la hora pasó. Voy a pedir a nuestra hermana Mónica que pueda despedirnos con la oración. Hermanita, por favor. Amén, hermanitos. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su nombre por siempre. Gracias, Señor. Gracias por su infinita misericordia para con sus hijos, mi Señor, porque usted pone en nuestro corazón el deseo de estar aquí, mi Señor, para honrarle, para alabarle, para aprender de su palabra, Padre bendito. Mi Señor, que todo lo que hemos estudiado hoy, mi Señor, podamos guardarlo y atesorarlo en nuestro corazón. Y no solo eso también, mi Señor, sino que podamos ponerlo en obra y práctica. Mi Señor Santo, usted ha hecho maravillas en medio nuestro, Padre bendito. No hay quien pueda decir, Dios no ha actuado en mi vida o Dios no ha hecho un milagro. Usted siempre, mi Señor, hace cosas maravillosas con nosotros, Padre bendito. Te queremos rogar, mi Señor, que si no tenemos esa fe que debemos tener, mi Señor, usted nos ayude, Padre bendito. Denos la fe que necesitamos, Padre bendito. De usted viene, Padre amado. También, mi Señor, denos el querer como el hacer, mi Señor Santo. Ayúdenos a andar en sus caminos y a hacer su voluntad, Padre bendito. A guardar su palabra, mi Señor, y también a ser ejemplo para otros, mi Señor. Mediante nuestro testimonio, mi Señor, podamos alcanzarles también. Padre amado, úsenos como instrumento en sus manos, mi Señor, se lo rogamos. Para honra y gloria de su nombre, mi Señor. Bendiga a cada familia aquí representada, a cada hijo, mi Señor. Lo suplicamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.